El gran visir Abdalá era rico y poderoso. Su palacio de Bagdad rivalizaba con el del califa. En torno de la suntuosa mansión había un extenso parque con jardines de variadas plantaciones de flores. El parque estaba rodeado por un alto muro, sobre el cual asomaban ramas de árboles frondosos. Uno de los jardines estaba destinado especialmente a la hija del visir. Esta cojeaba levemente, y debido a este defecto físico, a nadie era permitido verla vagar entre las flores. Una guardia numerosa vigilaba día y noche para que ningún curioso pudiera asomarse sobre las tapias del jardín. De este se decían maravillas, pero eran muchos los que al oír los comentarios elogiosos atribuían tales relatos a la fantasía de la gente. Entre los que dudaban de la realidad de tanta belleza estaba Abdelkor, un gallardo joven, hijo del rico mercader Abdelkrim. En rueda de amigos, el joven afirmaba a menudo: «Estoy seguro de que se trata de un jardín vulgar. Como está prohibida la entrada, la gente da en decir que encierra maravillas. Si la gente habla, por algo será. La fama del jardín de la princesa no es de ahora. Sus bellezas no pueden ser pura invención de la gente». Así respondían los amigos de Abdelkor. «Pues yo no creo si no lo veo», replicaba éste. «Un día de estos entraré en el parque y os daré mi opinión». «¿Te atreverás a entrar sin permiso en el jardín de la princesa? Hasta ahora a nadie han dado permiso para visitarlo. Por fuerza hay que introducirse en él sin ser visto». «¿Sabes a qué te expones, Abdelkor?» «Sí, ya sé que el visir ha decretado un serio castigo para el que ose saltar el muro, pero yo no creo que la guardia sea muy estricta, por los fondos del parque donde ésta limita con el bosque. Trataré de penetrar al amparo del tupido follaje de los árboles de aquel sector». «Bien, estamos dispuestos a desembolsar entre todos 1000 monedas de oro si te atreves a entrar», dijeron los amigos. «Pero mucho nos tememos que el dinero tendrá que ser depositado sobre tu ataúd. El visir ordenará que te maten, sobre todo si osas sorprender a su bella hija en el jardín». Pues procuraré saltar el muro a la hora de la siesta y permaneceré escondido en el jardín de la princesa hasta que ésta dé su paseo habitual al caer la tarde». Aquella noche, Abdelkor se despidió temprano de sus amigos y al día siguiente, vestido con sus mejores galas, se encaminó hacia el bosque que lindaba con el parque del visir. En las torrecillas, que de trecho en trecho se erguían sobre el muro, vigilaban los centinelas. Abdelkor llegó al bosque y comprobó que por aquel lado de la muralla no había vigilancia. Iba a trepar a la rama de un árbol para saltar luego al interior del parque, cuando descubrió en el viejo muro descascarado una cancela de hierro forjado. Con gran sorpresa, comprobó que no tenía cerrojo. Empujó uno de los batientes y penetró en un prado donde crecían los árboles. Siguió avanzando y llegó a un hermoso jardín, cuyas flores perfumaban deliciosamente el ambiente. El calor de la tarde invitaba al sueño. Era la hora de la siesta. Reinaba un maravilloso silencio en el jardín. Solo se oía el arrullo de una torcaza refugiada entre el follaje de un árbol vecino. Abdelkor contempló extasiado las bellezas de aquel jardín maravilloso y luego se echó sobre la fresca hierba. Este debe ser el famoso jardín de la princesa. Aguardaré la hora de su paseo habitual. Así pensó el audaz visitante, sin medir las consecuencias de su atrevimiento.
Al cabo de media hora, Abdelkor se quedó dormido. Fue un sueño largo el suyo. El sol estaba llegando al horizonte y él todavía seguía echado a la sombra de un gran cedro. La princesa Budur, que así se llamaba la hija del visir, bajó como de costumbre al parque del palacio y empezó a recorrer el jardín especialmente reservado para ella. Avanzaba lentamente para no acentuar su leve cojera, mientras sus doncellas corrían jugueteando en torno de los macizos de flores. Budur se separó de sus acompañantes como hacía generalmente y se dirigió hacia la zona que lindaba con el bosque. Acostumbraba pasar algunos minutos en medio del silencio que allí reinaba. Cuando llegó junto al cedro vio a Abdelkor y apenas pudo contener un grito. Budur, segura de que sus compañeras estaban lejos, se quedó un largo rato contemplando a Abdelkor. Nunca había visto un joven de facciones tan armoniosas. Se acercó y se arrodilló junto a él. Las doncellas de compañía de la joven seguían correteando por los senderos del jardín, lejos de aquel rincón umbrío. Sus voces y sus risas sonaban en el aire de aquella tarde tranquila y apacible. Luego de un buen rato, Budur se levantó lentamente y con cuidado, tratando de no despertar al joven. En aquel momento, una gruesa avispa se posó sobre la nariz de Abdelkor y le clavó el aguijón. Abdelkor se despertó lanzando un grito de dolor que llamó la atención de las doncellas y de la guardia. El audaz apenas tuvo tiempo de ver el bello rostro de Budur. Se dio a la fuga precipitadamente, al tiempo que 2 soldados se lanzaban en su persecución. En la carrera perdió una babucha que quedó entre la hierba del jardín. Cuando Abdelkor llegó a su casa, era ya casi de noche. A nadie refirió la aventura. Dijo a los suyos que caminando por el bosque lo había picado una avispa y pidió que le curaran la herida. Una venda cubrió durante varios días la nariz del joven, que se había puesto como un pimiento rojo. Confinado en su casa, Abdelkor pasó varios días sin saber nada de las consecuencias de la aventura de aquella tarde. Al cabo de una semana, recibió la visita de sus amigos. Con tono misterioso, estos le comunicaron que el visir había publicado una resolución. Es extraño. Es singularmente extraño lo que ocurre, ¿sabes? El irascible viejo invita a su palacio al joven que la semana pasada se introdujo en el jardín de la princesa. Nada se dice de la infracción. No se alude a la prohibición de penetrar en dicho jardín, ni una palabra que signifique enojo o intención de castigar. Estas noticias preocupaban a los amigos de Abdelkor. ¿No será una trampa?, decía uno de ellos. El astuto viejo es capaz de atraer con una invitación al infractor para poder castigarlo. Es mejor que no vayas, Abdelkor, agregaba otro. La imprudencia podría costarte la vida. El joven Abdelkor oía todo aquello y pensaba que aunque hubiese querido concurrir al palacio del visir, se lo habría impedido la hinchazón de su nariz. ¿Qué había ocurrido en realidad en el palacio del visir luego de la fuga de Abdelkor? Los soldados de la guardia se cuidaron muy bien de hablar del asunto. Temían que el amo los castigase por su negligencia. Las damiselas de compañía de la princesa callaban también, por orden de ésta. Pero el visir quería saber la causa de los gritos que había oído a través de la ventana de su cuarto. Llamó a su hija y le preguntó: ¿Qué ocurrió, Budur, en tu jardín? Encontré allí, a la sombra del cedro grande, a un hombre tendido sobre la hierba. ¿Un hombre?
¿Y qué hacía allí? Estaba durmiendo. Sería un forastero. No estaría enterado de mi prohibición, a menos que fuese un loco. No sabría decirte, padre mío, si era un forastero o un loco. Solo sé que nunca he visto un joven tan gallardo, tan apuesto, tan elegante y tan hermoso. Oh. Estoy por creer que te has enamorado fulminantemente de ese intruso. ¿Olvidas que he dispuesto a castigar con la muerte a todo aquel que se atreva a penetrar en el jardín? No, padre, interrumpió Budur. Sé que su atrevimiento merece un castigo, pero también sé que moriré si muere ese joven. No hables así, hija. ¿Tanto lo amas? La princesa se cubrió el rostro con las manos y rompió en sollozos. Bueno, hija, no llores, porque todavía no he pronunciado ninguna sentencia de muerte. La prohibición, así como el castigo establecido, obedecían al propósito de rodearte de tranquilidad. Quiero verte feliz. Pero si tu felicidad consiste en unirte con ese joven... Diciendo esto, el visir se retiró, dejando esperanzada a su hija. Días después, un bando del visir hacía pública la invitación al joven desconocido que había penetrado en el jardín de la princesa. «Es una trampa», seguían diciendo los amigos de Abdelkor. «No vayas». El joven seguía con la nariz hinchada. De ahí que los amigos se tranquilizaban al ver que seguía sus consejos. Una semana después, otro bando aseguraba que el desconocido sería recibido como amigo del visir. Abdelkor se había restablecido, pero participaba del temor de los amigos. Era muy probable que el visir quisiera atraer al infractor con aquella invitación. Esta suposición se confirmó en él cuando se presentó en su casa un oficial de la guardia, quien con toda gentileza lo invitó a seguirlo. «Espérame un momento», pidió Abdelkor. «Voy a ponerme una vestimenta apropiada». Y poco después se encaminó hacia el palacio del visir, vestido con ropas negras, porque estaba seguro de que sería sentenciado. ¿Qué había ocurrido? ¿Cómo habían sabido el nombre y la dirección del infractor? La explicación es muy sencilla. Una tarde, la princesa encontró la babucha que Abdelkor había perdido en el momento de emprender la fuga, perseguido por los soldados. La llevó a su padre y éste convocó a todos los zapateros de la ciudad. ¿Quién confeccionó esta babucha? Uno de los artesanos declaró que esa prenda había sido entregada por él una semana antes al hijo del rico mercader Abdelkrim. ¿Cómo se llama ese joven? ¿Dónde vive? Con los datos proporcionados por el zapatero, fue posible dar con el audaz que había osado burlar las disposiciones del visir. Este recibió a Abdelkor sentado sobre ricos tapices e invitó al joven a sentarse frente a él. ¿Cómo te llamas? Así empezó el interrogatorio. Mi nombre es Abdelkor, señor. Soy hijo del mercader Abdelkrim. ¿Has ejercido oficio alguno? Todavía no, señor. Hasta hace pocos meses estudiaba. Mi padre quiso que de joven cultivara mi intelecto al par que mis sentimientos. Bien. ¿Y cuáles son tus propósitos en la vida? En primer lugar, señor, ser un hombre de bien. A eso tiende la educación de los sentimientos. Luego pretendo ser un elemento útil a mí mismo y a los demás.
Por eso he cultivado mi intelecto. Completada ya mi educación, creo que estoy en condiciones de servir al califa. Me disponía a presentarme ante él para ponerme a sus órdenes, pero un pequeño incidente me lo ha impedido. Veo que hablas con claridad y precisión, y sobre todo con firmeza. Son las características de una conciencia tranquila, señor. No he cometido ningún delito en mi vida. ¿No recuerdas haber penetrado en el jardín de la princesa a pesar de mi prohibición? Pues echarse sobre la fresca hierba de un jardín sin otra intención que reposar un momento no es ningún delito, señor. En todo caso, yo diría que tu prohibición es inexplicable, y el castigo anunciado podría ser considerado injusto, o por lo menos inadecuado a la levedad de la falta. Veo que eres un buen dialéctico, joven. Te expresas muy bien. ¿Sospechas la pena que he decidido imponerte? Ni la sospecho ni me intranquiliza, señor. Las penas deben preocupar más a los jueces que las aplican que a los que las padecen siempre. Claro está que se trate de jueces de conciencia. Temo que la pena que te impondré te preocupará a partir del momento mismo en que te la anuncie. ¿Conoces a mi hija? Pues siempre había oído hablar de la princesa Budur. De su belleza todos comentan. Sus virtudes son alabadas en todo el reino, señor. Pero cuando la vi en el fugaz instante en que me desperté en su jardín, comprobé que todo cuanto había oído de ella era un pálido reflejo de la realidad. Tu hija, señor, es digna de un emperador. Pues bien, en eso consiste la pena que te impongo. Tendrás que vivir esforzadamente de hoy en adelante para poder compararte con un emperador. Te condeno a la férrea cadena del matrimonio. Serás el esposo de Budur. ¿Cómo? Dulce cadena en este caso, señor. Y magnánima sentencia la tuya. Y así diciendo, Abdelkor se levantó y avanzó hacia el visir. Este se alzó también, y el joven y el anciano se confundieron en un estrecho abrazo. Entre los regalos de la boda de Abdelkor y Budur figuraba un plato de metal cincelado que contenía 1000 monedas de oro y un cartelito con una leyenda que decía: Abdelkor, tus amigos cumplen lo prometido. Durante el banquete con que se celebró el matrimonio de Abdelkor y Budur, los amigos del novio brindaron uno a uno por la felicidad de los desposados. ¡Venciste! Nos declaramos completamente derrotados. ¡Honor al mérito! Has cumplido tu palabra. ¡Bravo! El que la muralla escala merece que la ciudad se le rinda. Vale la pena correr el riesgo cuando el premio es de valor. Budur no entendía el significado de aquellas alusiones a méritos y recompensas. Interrogó con la mirada a su esposo, pero éste seguía sonriendo, mientras saludaba a sus amigos con inclinaciones de cabeza. Al término de la fiesta, la concurrencia repitió sus augurios a los desposados. Los amigos de Abdelkor fueron los últimos en retirarse. Uno a uno fueron estrechando la mano del novio mientras le murmuraban casi al oído: oportuna babucha. Servicial babucha. ¿La dejaste olvidada intencionalmente? Cuando quedaron solos, Budur interrogó a su esposo acerca de las extrañas palabras de los amigos de Abdelkor, que ella no alcanzaba a comprender. Abdelkor le explicó entonces
cómo se había originado la aventura, la discusión sobre la belleza del jardín, la promesa de sus amigos de pagarle 1000 monedas de oro si era capaz de realizar tan intrépida hazaña, pese al castigo que esperaba a quien osara introducirse en el jardín del padre de Budur. Él había corrido un gran riesgo, y ella era la bella recompensa con que el destino premiaba la hazaña, que podía haber tenido otro resultado.